nos quedaría el último punto sobre sus aportes, que es trabajar un poquito más en profundidad, no tanto, pero sí un poquito más en profundidad estos elementos de la administración. Recuerden que Fayol entendía a la administración o a las organizaciones, mejor dicho, como una red de capacidades y funciones, las funciones técnicas u operativas, funciones contables, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones comerciales y funciones administrativas. Dentro de las funciones administrativas que estaban presentes en toda la pirámide organizacional, desde el operario hasta el director de la empresa, aparecían estos 5 elementos de la administración que en su momento dijimos son un antecedente muy valioso para nosotros en lo que refiere a seguir evolucionando hacia lo que hace el licenciado, lo que hace el administrador, lo que hace la gestión de cualquier organización y que está explicado en este proceso administrativo que vamos a empezar a ver a partir de pasado mañana. Y en esta idea era que él decía sus 5 elementos de la administración y hablaba de la previsión, hablaba de la organización, de mandar, de coordinar y de controlar. Entonces, esto también es un aporte del fayolismo, la definición de estos 5 procesos es un aporte importante del fayolismo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, hablamos de previsión. Previsión, yo les decía también, es el antecedente de lo que hoy conocemos como planificación. La previsión fayolista tiene 2 partes en la misma definición. Primero es escrutar el porvenir. ¿Qué significa escrutar el porvenir? Significa mirar el porvenir, imaginar el porvenir, mirar el porvenir, ¿no? En esta idea de que uno construye escenarios o modelos futuros a partir de información que posee. Entonces, la primera etapa es escrutar el porvenir dentro de la previsión, y la segunda es confeccionar un programa de acción. Entonces, las 2 juntas hablan de previsión. Primero, cuando uno quiere prever algo, lo que tiene que hacer es imaginarse lo que puede venir, es tener una mirada, una visión prospectiva, y luego sí, a partir de eso, confeccionar un programa de acción. Entonces, uno está parado en esta situación, imagina el futuro y lo que hace en esta previsión es empezar a confeccionar un programa de acción que junte, que une, un caminito, que junte, que une esa situación actual con esa situación futura que uno imaginó. Lo veremos en estos días, entre hoy, esta semana y la semana que viene, en lo que entendemos ser el proceso de planificación. Y bueno, y concretamente, ¿cuáles eran los instrumentos? Por supuesto que era una visión mucho más acotada, la de la previsión fayolista, que lo que hablábamos de un proceso de planificación, ¿no? Pero básicamente lo que decía Fayol era, bueno, hay que hacer previsiones, previsiones anuales, previsiones quinquenales, previsiones decenales, o sea, imaginarse horizontes de un año, imaginarse horizontes de 5 años, horizontes de 10 años, y a partir de ahí establecer las previsiones. Básicamente, el concepto de previsión es, tengamos en cuenta esto porque puede llegar a pasar algo. Es algo así como lo que entienden también, o me imagino, no sé si lo han visto todavía, algunas cuentas son previsiones contables, ¿no? Las previsiones que toma la contabilidad también para registrar, supónganse, juicios o hechos futuros que pueden llegar a ocurrir y que pueden generar algún tipo de impacto sobre la caja de nuestra organización, creamos en contabilidad estas previsiones. Bueno, esto es en términos más acotados, por supuesto, pero esta es la idea del fayolismo, ¿no? Cuando uno imagina el futuro y ve el futuro, intenta desde la previsión confeccionar programas de acción que tengan en cuenta esos elementos prospectivos o esas premisas o esas hipótesis futuras que puede haber construido a través de distintos escenarios. Entonces, desde la previsión es eso. Desde la organización decíamos que era la constitución del órgano material y el organismo social de la empresa. Lo vimos en el 10º principio de orden material y orden social. Orden material es la organización y el ordenamiento de los recursos materiales. Orden social es el ordenamiento y la organización de los recursos sociales, o sea, las personas que trabajan en la organización. Por lo tanto, la organización del trabajo fayolista requiere eso, requiere organización de recursos materiales, requiere organización de personas o recursos humanos. En esto el aporte del fayolismo estuvo basado en una herramienta que se llamó cuadros de organización. Los cuadros de organización fayolistas es el antecedente que tenemos en lo que hoy conocemos como organigrama. ¿Se acuerdan que vimos cuando hablamos de división del trabajo, división del poder? Vimos un organigrama de una empresa, con sus áreas, con sus líneas de autoridad, con sus líneas de comunicación,
con su división del trabajo, sus áreas jerárquicas, sus niveles jerárquicos. Bueno, un cuadro de organización era básicamente lo mismo que esto, ¿no? Era construir una estructura organizativa, graficar, modelizar una estructura organizativa a partir de lo que surgía en este doble objetivo que es la organización del cuerpo material o del organismo material y la organización del organismo social de la empresa. En lo que hace a mandar, que decíamos, bueno, terminología propia de la administración en una época que había mucha relación entre la terminología militar y la terminología de la administración. Lo decíamos, ¿por qué? Bueno, porque siempre la organización militar fue puesta como ejemplo de instituciones que funcionaban a través de estos principios de orden, de subordinación, del enemigo, la estrategia, la táctica, la logística. Son todos términos que provienen de la terminología militar y que en esa época eran, que hoy también se siguen utilizando, porque hoy seguimos hablando de estrategia, seguimos hablando de táctica, seguimos hablando de logística. Quizás lo que ya menos se habla es esta concepción de mando, de subordinación, de obediencia, a ir a otros términos mucho más aplicables a la sociedad evolucionada que tenemos en este siglo XXI. En este caso lo que hablamos es de dirigir, ¿no? Pero bueno, mandar dirige, precisamente Fayol define al mando como la dirección de las personas, el conducirlas a que logren los objetivos de la organización, y establece Fayol en este principio, en este elemento, mejor dicho, perdón, de la administración, todos aquellos capacidades, dice él, que tiene que tener quienes mandan en la organización, ¿no? Y incluso se anima, por supuesto, a establecer qué características, qué requisitos, qué perfil tiene que tener aquellas personas que tienen capacidad de mando dentro de las organizaciones, ¿no? Y establece una nómina, no voy a entrar en detalles, pero dice, bueno, no dejarse absorber por detalles, o sea, ir muchas veces a lo importante, a lo general, y no tanto a los máximos detalles que distraen, tener un alto grado de conocimiento del personal, tener unas reuniones periódicas con las personas que forman parte de la organización, tener un buen trato con ellas, bueno, tener también controles periódicos, por supuesto. O sea, hay muchos requisitos, solo puse. Hay una frase que es, bueno, también tener valentía para realizar cambios de personas dentro de la organización. Él lo llamaba con una terminología un poco más muy de la época y no tan simpática ni amigable en nuestra época. Él decía, bueno, hay que eliminar a los incapaces, ¿no? En realidad, cuando explica esto, lo que decía era que el que conduce tiene que tener claro que muchas veces el ciclo de vida de una persona en la organización está terminado, y es ahí donde la persona empieza a no tener rendimientos tan eficientes como tenía anteriormente y tiene que tener la decisión de cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso lo llamaba con una poca feliz frase, pero en definitiva muchas de las cosas que hablaba Fayol en ese momento son las cosas que hoy se destacan dentro de las cualidades, de las condiciones, de las aptitudes con P que tiene que tener quien conduce grupos de personas dentro de las organizaciones. En la coordinación fayolista lo que se ve es lo que se define, ¿no? Es todos aquellos esfuerzos por ligar, unir y armonizar los actos y los esfuerzos de las personas para conseguir los objetivos organizacionales, y dentro del control, lo que también hoy conocemos, ¿no? Es la supervisión, de alguna manera, o vigilar, decía, bueno, Fayol decía como vigilar, la supervisión para lograr que todo funcione conforme a las reglas establecidas y a las órdenes claras, ¿no? Entonces, el proceso de control, como todo aquel proceso que hoy, por supuesto, que existe, que es muy importante para la retroalimentación y para el funcionamiento de las organizaciones, que es cuando una organización tiene la capacidad de planificar, de pensar acciones, y tiene también la capacidad de ir controlando que esta planificación vaya acompañando, que los hechos reales, perdón, las acciones reales vayan acompañando los procesos de planificación. Bueno, en esto quería
demorarme un rato más. Este es otro de los aportes, yo no sé, me perdí en la nómina, pero entre los principios, los aportes, la necesidad de la enseñanza, de la administración, las funciones de la empresa, la definición de administración y de gobierno, la relación que existe entre las capacidades técnicas y administrativas, dependiendo del nivel que ocupan en la organización. Yo creo que tenemos no menos de 6 o 7 aportes importantísimos y trascendentes de Fayol, que nos han permitido en la evolución del pensamiento administrativo consolidar el posicionamiento que tiene hoy la disciplina de administración, la disciplina de gestión, la gestión como, la administración como una disciplina científica. ¿Dudas hasta ahora? Cualquier cosa, Sol, Mara, Lisandro, algo que se les ocurra que no haya dicho, se me haya pasado, van, No, van aportando. había quedado una duda con respecto a Taylor, lo que se refería a la subordinación del interés particular al general. De Fayol. De Fayol, perdón, sí. Bueno, la duda en ese principio, que es el sexto principio que enumera Fayol, es entender que los objetivos particulares que puede tener cualquier persona dentro de la organización, e incluso los objetivos o intereses o propósitos grupales que puede tener una persona dentro de la organización, tienen que estar por debajo de los objetivos generales, de los intereses generales que tiene la organización. Dicho de otra manera, que los intereses de la organización son mucho más importantes que los intereses que pueden tener las personas que la integran o los grupos de personas que integran esas organizaciones. Esto es lo que decía Fayol, y él incluso decía, por más que esto parezca obvio, él ha visto en algunas empresas que este principio se invierte, ¿no? O este principio no se tiene claro. Entonces, parece que las personas lo más importante son sus intereses. Y lo que dice es que para que una organización o que una empresa funcione bien, tiene que haber un objetivo general que nos tiene que contener a todos. Y después sí, las distintas opiniones, las distintas posiciones individuales o grupales, pero tiene que haber un interés general que esté por encima del interés particular. Esto es lo mismo, lo pueden poner de la forma que quieran mientras expliquen esto. A veces hacen un esfuerzo adicional e innecesario en aprenderse de memoria ese principio, el título de ese principio, y después entre los nervios y las cosas que pasan, lo invierten y expresan totalmente, absolutamente lo contrario a lo que quiso expresar Fayol. Acá lo más importante de este principio, la conclusión más importante es, el interés general es mucho más importante que el interés particular o el interés grupal. Por eso el que está subordinado, o sea, el que está por debajo, es el interés individual, el interés general. No sé si queda alguna duda a este mismo principio, o está claro. Bien, vamos a animarnos, así como lo hicimos con Taylor, a expresar algunas, no sé si críticas, seguimos diciendo críticas, pero algunas opiniones que pueden poner o cuestionar algunos de los aportes de Fayol. Sigue habiendo en esta primera crítica, sigue habiendo en el fayolismo, al igual que en el taylorismo, al igual que en el fordismo, sigue habiendo una crítica, un cuestionamiento a estos aportes por tener una eficiencia cortoplacista, ¿no? Entonces, en realidad lo que se discute es más que todo esta eficiencia en el corto plazo, de rápidamente pasar a la búsqueda de la eficiencia, que sigue siendo algo de un denominador común de los autores clásicos. Sigue estando esa idea. Yo creo que cualquier aporte, cualquier escuela de administración lo que busca es mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la organización. O sea, el término eficiencia acá no es la crítica, sino lo que se termina criticando son los instrumentos que se utilizan, los vehículos que se utilizan para lograr en el corto plazo la eficiencia, ¿no? Una de las críticas más grandes que se le hace al taylorismo, aunque como lo leímos nosotros del libro, no era una propuesta de Taylor, porque Taylor hablaba de una graduación, de un proceso gradual, quise decir, entre un cambio en el cambio o en el traspaso de un sistema de administración a otro, ¿no? Lo que se critica sí es lo que realmente pasó, que el empresariado quiso pasar de un día para otro de un sistema tradicional, lo que Taylor llamaba administración por iniciativa, a un sistema científico de administración, que es lo que Taylor proponía.
Y el pasar de un día para otro, y como les decía el otro día, es literal de un día para otro, ¿no? Tengo un trabajo de investigación que lo tengo aquí y lo he leído varias veces, que cuenta lo que pasó en fábricas en España, en una platería concretamente, en que contado por los operarios, se fueron un día, volvieron al día siguiente y les había cambiado todo. Habían cambiado el mecanismo de comunicación, tenían estándares que cumplir, le habían cambiado el sistema de remuneración, y esto genera al principio confusión, esto genera ineficiencia, genera rechazo, por supuesto, genera resistencia al cambio. Por lo tanto, la crítica en realidad no es tanto una crítica al aporte de ellos o al modelo de ellos, sino que es una crítica en la puesta en marcha de estos sistemas eficienticistas a través de cambios en los procesos de trabajo. Sigue habiendo si bien Fayol, a diferencia de Taylor, reconoce, lo decíamos el otro día cuando hablamos de remuneración, reconoce distintos tipos de remuneración y reconoce entre ellos los premios honoríficos o los reconocimientos honoríficos, por más que reconoce la iniciativa como un principio, ahí hay otra diferencia con el taylorismo, pero sí, y por más que reconoce una autoridad personal, además de una autoridad formal, una autoridad personal, o sea, cualidades que tiene la persona, tal como su inteligencia, su experiencia, su conocimiento, pero sigue habiendo una concepción extremadamente formalista de la organización, no sé si desconociendo, pero no trabajando en el mismo nivel de profundidad todas aquellas relaciones que surgen de la interacción de las personas en la organización o en la empresa, y que es lo que hoy conocemos como organización informal. Y es lo que seguramente empezaremos a trabajar ahora cuando pasemos a la teoría de las relaciones humanas. Entonces, no hay un trabajo que valore significativamente la importancia que tienen estas relaciones interpersonales y lo que genera, no solo en la buena relación entre las personas, sino lo que genera esto dentro de la dinámica organizacional, que son las cosas que vamos a pasar a ver ahora con Elton Mayo. Bueno, sigue coexistiendo con el taylorismo esa limitación que está dada en que son experiencias de pragmatismo, o sea, y lo dice el propio Fayol. Fayol dice, los principios es lo que vi que tenían en común aquellas empresas que vi que funcionaban bien. Entonces, hay un trabajo de pragmatismo, de observación directa, de experiencia directa, que si bien es reconocido como un método científico aún hoy, pero cuando los trabajos solo se basan en ese pragmatismo, carecen de sustento científico, ¿no? Entonces, ahí también hay una observación, hay una limitación, hay una crítica al aporte. Y después, bueno, lo mismo que decíamos del taylorismo también, ¿no? Su enfoque es un enfoque pensado y descrito exclusivamente en lo visto en empresas, y dentro de las empresas, en empresas industriales, ¿no? Entonces, por más que Fayol tiene una cabeza en este sentido, por su formación y por sus objetivos, tiene en la cabeza la traslación a todos estos principios a otro tipo de organización. En ese sentido, el enfoque de Fayol es un enfoque más amplio que el enfoque del taylorismo, pero sigue teniendo en su mayoría de sus ejemplos y en la mayoría de sus trabajos de observación como único objetivo, como mercado objetivo, digamos, a las empresas privadas industriales, ¿no? Entonces, bueno, esto le da, lógicamente, alguna limitación a sus aportes. Dejamos un poquito esto para verlo en la escuela neoclásica, para no confundirlos en demasía ahora. Sí, vamos a pasar a las diferencias entre Taylor y Fayol. Bueno, yo puse algunas. Seguramente ustedes pueden tener alguna más que se les ocurra, sería bueno, o Mara, Sol y Lisandro, si quieren agregar una más, o ustedes, chicos, chicas, si quieren agregar algo de lo que hayan leído. Yo creo que en primer lugar lo que hay es quizás me paré en las diferencias más importantes, más visibles. Hay una diferencia de enfoques entre el enfoque taylorista y el enfoque fayolista, ni mejor ni peor, como dice un amigo, diferentes, ¿no?
en donde el enfoque taylorista es claramente un enfoque en la base de la pirámide, en donde el enfoque taylorista es claramente un enfoque basado en procesos de producción, basado en los niveles operativos de la organización, mientras que el enfoque de Fayol lo hace desde un enfoque más desde la cima de la organización, desde la cima de la pirámide, y traslada luego eso a toda la organización, ¿no? Es inverso el proceso. El taylorismo lo construye desde la búsqueda de modelos eficientes en la producción y derrama hacia arriba, si vale el oxímoron, derrama hacia arriba buscando trasladar ese modelo a toda la organización. Ahí hay una diferencia, que no es ni más ni menos que diferencias de enfoque, y no es ni más ni menos lo que justifica que los dos estén entre los clásicos, porque ambos enfoques, en definitiva, terminan complementando a un enfoque de eficiencia organizacional. Puesto en Fayol en la eficiencia a través de la dirección y la gestión, puesto en Taylor en la eficiencia a través de los modelos operativos, ¿sí? De la eficiencia en los procesos de trabajo. Otra diferencia importante es esta diferencia entre el taylorismo y el fayolismo en lo que hace a la supervisión. Taylor habla particularmente de la supervisión funcional. Taylor habla de especialización también en la supervisión. Taylor habla de que los operarios tienen que tener más de un capataz, y estos capataces ser especialistas en los temas de los cuales supervisan a los operarios. Mientras que Fayol es más de la concepción del tradicional jefe generalista, o el enfoque de la unidad de mando, en donde hay grupos de trabajo que responden exclusivamente a un solo jefe o a un responsable de área o sector. Entonces acá sí hay una diferencia. Hay una versión falsa de que Taylor y Fayol nunca se conocieron. Bueno, probablemente no se hayan conocido personalmente, esto debe ser cierto, las distancias y los medios de transporte los medios de comunicación eran muy limitados a principios del siglo XX, pero no es cierto que no hayan conocido su obra, y particularmente no es cierto que, disculpen un cachito, que Fayol no haya opinado sobre el taylorismo. Fayol opina sobre el taylorismo, y de lo que opina particularmente es en esto, porque lo que él dice es, bueno, el sistema Taylor aparentemente habla de especialización en la función, en la supervisión, y esto parece ser algo que va en contra de mi visión de unidad de mando y de capataces o jefes generalistas, ¿no? Bueno, él lo explica con alguna forma que lo voy a explicar cuando vemos neoclásicos, pero esta es la idea. Hay una contradicción, sí, hay una contradicción, creo que es lo mismo, por una cuestión de enfoques, por una cuestión de cómo se posiciona uno y otro en términos de lugar en la organización, pero hay una diferencia entre un enfoque y otro. Lo decíamos cuando vimos el principio de remuneración. Fayol muestra un abanico de instrumentos de remuneración mucho más generoso que lo que muestra Taylor. Creo que también, insisto sobre lo mismo, en el enfoque de Taylor solo tiene lugar y espacio la remuneración por pieza producida, lo que se llama también remuneración a destajo, porque es la manera de él poder formar su modelo. En definitiva, todo el modelo Taylor se basa en función de esto. La eficiencia del taylorismo se basa a partir de la respuesta que tiene el operario para el cumplimiento de un estándar. Y esa motivación, ese incentivo para lograr la motivación del operario está sostenido pura y exclusivamente por un sistema de remuneración, ¿no? Taylor, lo decíamos cuando lo explicábamos al principio, además de proponer por jornada, además de proponer por tarea, también propone subsidios en especies, también propone premios honoríficos, también propone prima o porcentaje a los mandos gerenciales, a los mandos medios y también a los operarios por cumplimiento de objetivos o de resultados, etc.
Bueno, y otra diferencia importante está dada también en la división del trabajo taylorista, marcada, bien diferente, tajante entre el sector operativo y el sector programador, expresado en su cuarto principio, clara división de las responsabilidades. Hay un sector que programa, que controla la tarea, y un sector que tiene responsabilidad por ejecutarla, versus este reconocimiento en el fayolismo de que la gestión, en definitiva, la programación de actividades, la administración de actividades, su control, su planificación, su organización, su dirección y su coordinación, está presente en todos los niveles de la organización. Por supuesto, con distintos niveles de profundidad, por supuesto, con distintos ámbitos de control, pero está presente en todos, ¿no? Y tiene responsabilidades administrativas, no solo el director de la compañía, sino también el capataz, que tiene un grupo de trabajo de tareas para realizar la tarea. Esto es una diferencia importante también entre el fayolismo y el taylorismo. No sé si quieren hacer alguna si de la lectura, y me gustaría que así sea, si ha surgido lo que ustedes creen que puede haber una diferencia más en el taylorismo y el fayolismo, tomémonos un tiempo para verlo ahora. ¿Se les ocurrió alguna otra diferencia? Seguramente algo dijimos, mientras damos la clase, para que ustedes se den cuenta si hay una diferencia con el taylorismo. Los invito a ver si tienen alguna idea, algo que hayan construido, si no, seguimos. ¿Cómo estamos ahí? Y por el chat nadie da señales, pero bueno, a mí se me ocurre que no, si bien está bastante completo las diferencias, que Taylor también habla de competencia individual. Y Fayol en sus principios habla de iniciativa y unión del personal. Capaz que ahí se puede mostrar una pequeña diferencia entre ambos. Sí, son cuestiones, si bien está muy bien esto que traiga Sol, ¿no? El hecho de que en definitiva el operario solo piense en cumplir su objetivo individual para poder cobrar, esto indudablemente no colabora en un clima de solidaridad grupal, ni de armonía, ni mucho menos de unión del personal, ¿no? Cada uno se preocupa por cumplir su objetivo individual, que es el que termina definiendo su nivel de remuneración. Mientras que Fayol, bueno, lógicamente, por tener otro sistema de remuneración y otra visión de la empresa, lo que hace es entender en la unión del personal, entender en la iniciativa como un enfoque importante. Ahora, ahí hay una diferencia, al igual que la iniciativa que también marcaba Sol, ¿no? En esta división de la responsabilidad, como decíamos recién, hay uno que ejecuta y otro que programan. Bueno, parece que la iniciativa no tiene lugar, o solo tiene lugar en un sector y no en toda la organización. Fayol destaca que la iniciativa es importante en todos los niveles jerárquicos, porque a todos les gusta no solo hacer la tarea, sino que participar en esa instancia, en los lugares que corresponde, por supuesto, y en las responsabilidades que corresponde, pero participar en esa instancia de pensar la solución, de pensar en el programa, de pensar en la acción. Retomo un poquito sobre alguna pregunta de Ana Paula, que dice, no me queda tan claro el aporte que habla de la diferencia entre administrar y gobernar, y después luego estoy con Diego. Lo que decíamos nosotros en la clase anterior es que Fayol habla de administrar como quien lleva adelante las funciones administrativas, como quien lleva adelante la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Y esto no es exclusivo de un nivel jerárquico, sino que esto se da en toda la pirámide organizacional. Repito, el director de la empresa administra y el capataz también administra. Los dos administran. Por lo tanto, la administración es común a toda la organización, como función, con sus elementos. Lógicamente, la previsión que hace el capataz puede estar en una previsión que tiene un horizonte muy cerquita, casi a cortísimo plazo, que puede prever la cantidad de herramientas que necesita, los insumos que necesita para hacer una reparación, por ejemplo. Quien prevé, el director de la compañía, prevé un escenario de 10 años. Más allá de la diferencia en la previsión, ambos prevén. ¿De acuerdo? Entonces, él dice, administrar es eso y es común a todos los niveles. Ahora, gobernar, el gobierno de la organización, eso sí es exclusivo de los niveles superiores.
porque establece que el gobernar es fijar los fines y los objetivos que tiene que seguir toda la organización. Entonces, cuando habla de gobierno, él está hablando de responsabilidad en la gestión de toda la organización. Y eso lo hace exclusivo a los niveles superiores. Cuando habla de administrar, en realidad habla de esos 5 elementos que ya dimos recién, y dice que se reparten por toda la organización, en distinta proporción, con distintos niveles, pero participan en todos los niveles jerárquicos. No sé si te quedó claro, si te quedó claro, Ana Paula, y pasamos, mientras espero la respuesta, pasamos a Diego, que está con la mano levantada. No sé si lo mencionaron antes, creo que sí. El tema de la iniciativa. Fayol propone que los empleados tengan iniciativa porque pueden colaborar a lo que es la organización. Y Taylor piensa en el trabajador más como una pieza del proceso que solo tiene una única función. Está muy bien, lo tomamos. Lo tomamos, si algo habíamos dicho recién, pero lo redondeamos a partir de tu participación. Es una diferencia, es una diferencia. Tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de diferencias a partir de lo que leemos de cada uno de los autores, ¿no? Yo creo que es más una diferencia en formas, es más una diferencia en enfoques, insisto sobre esto, que en cuestiones sustanciales, diferencias sustanciales. Yo creo que no las hay entre uno y otro. Los dos están muy marcados por una época, por una forma y por una concepción, tanto de la organización como del ser humano, ¿no? Había alguna otra que decía, Lucila decía, yo tengo una, si es que entra. A ver, Lucía, la compartimos, dale, que estás con la mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un enfoque sobre Fayol sería la totalidad de la empresa, es el primer enfoque integrador de la organización, y un enfoque sobre Taylor sería solo al área industrial fabril. Sí, esto es lo que poníamos un poco en el primer punto, ¿no? Es en definitiva la diferencia de enfoque. Fayol con un análisis mucho más completo de toda la organización y un enfoque que se origina desde la gestión, desde la dirección, versus Taylor, que tiene un enfoque muy acotado a la parte operativa, ¿no? Si tienen el día de mañana la posibilidad de leer los libros de ambos, que no son largos, son cortitos, pero está muy marcado esto, digamos, ¿no? Taylor es básicamente un libro de cómo trabajar eficientemente y productivamente, de esto se trata. ¿Alguna otra duda, algún aporte, algo que se nos esté escapando? No, yo lo que pienso que capaz se puede decir que Fayol, a diferencia de Taylor, se inclinaba más por lo que era la estabilidad del personal. A diferencia de Fayol, que no abocaba tanto a eso, sino más bien era algo más característico de Fayol que de Taylor. Sí, ahí hay otro punto para analizar y para ampliar un poquito más. Indudablemente el Fayol reconoce en la estabilidad del personal un activo, ¿no? Un activo porque en definitiva termina diciendo, bueno, la experiencia de una persona en un lugar de trabajo es muy valorada, es muy valorable y siempre es preferible, que esa persona esté más tiempo en la organización, no ir cambiando, cosa que pensamos hoy también, ¿no? Uno no anda por ahí cambiando permanentemente recursos humanos, porque esto implica un costo de aprendizaje, porque esto implica una dedicación en hacer bien la tarea, que lleva tiempo, que tiene un costo oculto para la empresa, para la organización. Ahora, lo de Taylor, indudablemente, no habla de esto y habla de que si la persona no cumple sus objetivos es reubicada. Claro, lo que pasa es que lo que hay que analizar también es la complejidad de la tarea, ¿no? Ustedes piensen que Taylor iba hacia un modelo de super especialización, de tareas sencillas, rutinarias, por lo tanto el cambio de las personas, uno imagina que no generaba un costo oculto muy grande en lo que hace a periodos de aprendizaje. Porque el objetivo de la superespecialización lo que lleva es a desagregar tareas complejas en tareas rutinarias y simples. Entonces ahí
es como cambiar, realmente es como cambiar la pieza de un motor. Lo cambiás, lo sacás, pones otra y funciona. Yo lo veo por ahí. Y sin duda que es también una buena diferencia. Y ligado a esto, a lo que decía Sol, también hay una diferencia en la importancia que le da Fayol a la necesidad de la enseñanza administrativa, a la necesidad de la capacitación, de la formación previa de quien gestiona, versus, se me está metiendo un ruido que no sé si es mi máquina o por la cara de Sol y de Mara, creo que es un ruido que viene de algún micrófono abierto, que si lo pueden cerrar. Les decía, versus una idea del taylorismo, de conseguir recursos en función de la capacidad en gran parte física para realizar la tarea. Por eso él dice, bueno, para lingotes de hierro tiene que haber personas con una aptitud física determinada, para esta tarea con una aptitud física determinada. Entonces parece no haber tanta preparación previa, sino es más que todo una cuestión de capacidad física, ¿verdad? Martín, me parece que sos vos. A ver. ¿Puede ser tu máquina? Sí, yo ya me... Eso, sí. Y están todos cerrados los micrófonos. Sí. Entonces, estaba escuchando una interferencia, ¿sí? Pero podía ser la mía, ¿sí? Por eso les decía. Bueno, ¿alguna duda con esto? No. No. ¿Ves? Ahí te muteaste y está perfecto. Sí, sos vos el problema. Ah, pues, puede ser. Ya lo solucioné. Bueno, estaba con un juguetito que giraba así mientras hablaba y me parece que es ese. Una lapicerita tenía. Que hacía acá el motorcito, tiene un motorcito. Lo activaba. Era eso. Puede ser eso. Era ese ruidito, sí. Estaba juguetón con la cosita esa y... Bueno, seguimos, vamos. Sí, perdón, interrumpí con alguna pregunta. ¿Alguien iba a preguntar algo o no? ¿No? No. Bueno, seguimos. Y algunas otras cositas que se nos pueden ocurrir como diferencias, pero no se me están escapando, pero me parece que tenemos 4, más algunas más que salieron, tenemos 7, 8 diferencias. Creo que está logrado el objetivo. También hay diferencias, como hay diferencias de similitudes. Las similitudes son las propias que hemos estado viendo, ¿no? De la concepción del hombre como un trabajador y pura y exclusivamente como eso, las concepciones más y las consecuencias más del contexto, y básicamente esta mirada de la eficiencia como un objetivo a corto plazo. Bueno, dejamos lo que queda pendiente en esto entonces es, repito lo que vimos el taylorismo, vimos primero para toda la escuela clásica una especie de contexto, ¿sí? Vimos de situaciones contextuales que nos pusieron en tiempo y lugar sobre la época en la que se desarrollan estas ideas, ¿no? Hablamos del taylorismo muy claramente, vimos sus hipótesis metodológicas o sus fundamentos, vimos sus principios, vimos la limitación de sus aportes, pasamos al Fayol, cruzamos el océano Atlántico, digamos, fuimos a Fayol con una concepción distinta, pero también vimos los aportes del fayolismo, avanzamos en sus principios, en sus funciones, en sus elementos de la función administrativa. También observamos limitaciones del fayolismo, comparamos el taylorismo con el fayolismo, nos atrevimos a marcar algunas diferencias entre ellos, y nos queda, como decía el otro día, nos quedan seguidores de ambas corrientes, tanto de Taylor como de Fayol, que la vamos a ver englobados en una especie de teoría neoclásica cuando terminemos con el modelo burocrático de Max Weber. Y yo les decía, en algún momento recuerdo haberles dicho cuando grafiqué o les marqué la serie de tiempo, en la que decíamos, bueno, la escuela clásica va de este año a este año, luego viene la teoría de las relaciones humanas, luego viene el modelo burocrático, que no es que hay un momento
en el cual sale en todos los periódicos y los matutinos y programas de televisión. Terminó la escuela clásica, ahora empieza la teoría de las relaciones humanas. No hay un momento que define la finalización de una teoría y que define el inicio de la otra. Por eso los neoclásicos, les decíamos, coincidíamos ese día, los neoclásicos es una continuidad de los clásicos que aún hoy continúa, digamos, ¿no? Y que hay posicionamientos neoclásicos en la administración, como había hace más de 100 años atrás. Pasa lo mismo con la teoría de las relaciones humanas. El otro día leí un artículo donde todavía se siguen sacando conclusiones de la experiencia de Hawthorne, que es la experiencia que de alguna manera muestra el punto de partida de la teoría de las relaciones humanas. Pero prueba de esto es que el estudio de Hawthorne lo que lleva se realiza en el año 1927 a 1932, o sea, previo a la Gran Depresión, o previo y durante la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos en particular y en el mundo en general, la peor catástrofe económica hasta el año 2008. Entonces, no es que, bueno, ¿qué hay de interesante en esto? Que en realidad tanto Mayo como su equipo de investigadores es contratado para que investigue los efectos de la iluminación, los efectos de las condiciones y medio ambiente de trabajo con la productividad, o sea, la relación, quise decir, de la productividad con estos elementos duros, propios de la escuela clásica, cómo incidía la ambientación del lugar, cómo incidía la iluminación. Claro, y cuando empiezan con el trabajo, se dan cuenta que en realidad hay otros factores que quizás son más importantes que no sé más importantes, pero que también son al menos son para tener en cuenta, son para considerar. Que son los que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Entonces, por supuesto que la evolución del mundo, cuando yo les decía no había legislación, no había sindicatos, 1850, 1880, hasta 1930, cambia, y esta carencia que había de, por ejemplo, legislación laboral, en el mundo se va solucionando, va evolucionando positivamente, ¿no? Entonces, porque es necesario regular la tarea del trabajador, es necesario que el Estado empiece a regular eso que decíamos nosotros, ese contrato privado, autonomía de voluntades propia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a que el Estado empiece a regular la relación entre empleados y empleadores. Entonces surge una legislación laboral que empieza a ponerle límites a esta libertad jurídica que había propia del taylorismo, fundamentalmente, ¿no? Pasa lo mismo con los sindicatos. Los sindicatos, con mucha lucha, con muchos muertos, con mucha pelea, termina de ser considerado, deja de ser considerado un movimiento revolucionario, anarquista, conflictivo, para realmente ser reconocido como una organización que genuinamente pelea por los derechos de los trabajadores, ¿no? Por más que haya de todo, como en botica, dentro de los mismos movimientos sindicales de esa época, como los hay ahora, pero en general se reconoce a esa institución como una institución que protege los derechos de los trabajadores y las trabajadoras dentro de la empresa, ¿no? Y les marcaba que tanto el 8 de marzo como el 1 de mayo, que vamos a conmemorar dentro de algunos días, tienen su fecha de conmemoración en sucesos, en tragedias que ocurrieron en esta puja que había en la época entre los derechos de los trabajadores y los derechos de los empresarios, reconocimiento no de derecho a huelga y demás. O sea, básicamente en la puja que siempre hay en la ampliación de derechos, ¿no? Y el reconocimiento de derechos de trabajadores y trabajadoras dentro de las empresas. Entonces, hay un marco laboral distinto, hay una mayor participación de los sindicatos, hay menos connivencia entre el poder de policía, entre los sectores poderosos y los empresarios, empieza a haber mayor imparcialidad y empieza a haber mayor equilibrio, mejor dicho, entre la importancia de que el trabajador tenga también
derechos laborales reconocidos, ¿no? Y puestos en práctica. También hay desarrollos de otras ciencias que empiezan a afectar y empiezan a, más que afectar, a influir, quise decir, sobre la organización, ¿no? La psicología, el estudio de la persona, del comportamiento individual. Bueno, y se reconoce entonces que la vida de las personas es importante, pero también se reconoce la importancia del trabajo en la vida de las personas, y esto entonces la psicología empieza a preocuparse y ocuparse de cómo impacta la relación laboral en el comportamiento individual y cómo el trabajo impacta sobre las personas. También la sociología como disciplina que estudia las relaciones sociales empieza también a tener una especie de especialidad, que es la sociología organizacional, así como las personas son afectadas por la organización y las personas afectan a la organización, pasa lo mismo por los grupos de personas. Y básicamente también lo que hay, que esto también es muy importante, es que en definitiva el taylorismo, más allá de sus esfuerzos en lograr mayor eficiencia, mayor productividad, no tiene un reconocimiento unánime en que lo haya logrado, sea por los accidentes de trabajo, sea por, bueno, esta gran depresión económica que pone en jaque la economía del mundo y particularmente la economía de Estados Unidos. Poner en jaque la economía de Estados Unidos es poner en jaque la economía del mundo. Entonces, hay ahí una discusión sobre los reales efectos positivos del taylorismo en la construcción, en la eficientización de empresas y consecuentemente de toda la organización o de toda la sociedad organizada en Estados Unidos y en Europa. ¿No? Más allá, lógicamente, se le reconoce que, por ejemplo, Estados Unidos, que entra a participar en la Primera Guerra Mundial, bueno, mucho del suministro y el abastecimiento de su armamento haya sido gracias a esto, al desarrollo que tenía este sistema Taylor en Estados Unidos, o que lo mismo para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo el desarrollo armamentístico en las ciudades desarrolladas, en los países desarrollados, un poco se le reconoce también a este aprendizaje en la eficiencia de los procesos de trabajo. Entonces, en este marco general propio de los fines del año 20, el sistema Taylor tuvo cuestionamientos legislativos también en Estados Unidos, se llevó la discusión en base por los abusos laborales que había, la desprotección laboral que había. Entonces, el sistema Taylor deja de ser un sistema estrella para transformarse en un sistema cuestionado, muy cuestionado por los resultados que estaba teniendo. Bueno, aquí en estas discusiones, en esta situación en el contexto, es que aparecen estos estudios de Hawthorne a través de Elton Mayo. Que si me dan 2 minutos voy a buscar un vasito de agua y se los explico. ¿De acuerdo? Mientras siguen los chicos. Sí. Yo mientras que Martín va a buscar agua, cuando terminó Taylor y Fayol, se me vino a la cabeza la película. No sé si alguno la pudo ver ya. Está buena esto que empezó a hacer Martín de las diferencias y similitudes, porque si alguno ya vio la película, está bueno para notar las diferencias. ¿Qué les pareció? ¿La pudieron ver? ¿Pudieron ver esto? ¿Vieron que en una pregunta nosotros le decimos qué ven de lo que dice Taylor y qué ven de lo que dice Fayol? Y hay varias cosas que tienen vigencia actual en McDonald's que están presentes y son, digamos, se ven muy bien en la película. Algunos no la vieron. Es una película digamos, que refleja muchas cosas de los dos, tanto de Taylor como de lo que decía Martín de la vigencia actual, que están vigentes, digamos, los aportes de ambos. Cuando nosotros vamos a McDonald's sin ver la película, podemos ver un montón de estas cosas. La única forma de hacer las cosas, que pregonaba Taylor, estos principios. A ver, estoy leyendo lo que dice Diego, me quedó patente cómo estandariza los productos, claro, en todas las franquicias. O sea, hay muchas cosas que las podemos ver, y lo que nos parecía de importante esto es que lo podemos
podemos buscar el ejemplo fácil, porque es una película que es, digamos, es agradable, es divertida, y nos hace ir al ejemplo, o sea, buscar el principio, buscar el aporte y encontrar el ejemplo. A nosotros nos parece muy representativa la parte donde está la cancha de tenis, por eso lo ponemos en una pregunta, y después cuando hagamos la resolución entre todos se los vamos a mostrar, porque es justamente la vigencia actual de ese enfoque a la teoría, digamos, en la práctica. Así que cuando Martín estaba contando eso, que lo veo que respiró y volvió, dije, está bueno, porque el que vio la película ya lo puede aprovechar, porque están las dos cosas bien marcadas para poderlas, digamos, identificar. Así que bueno, ahí seguimos con las relaciones humanas. Bueno, gracias. Llegamos a este estudio de Hawthorne, que en realidad es un estudio que lleva 5 años, que tiene muchas etapas. No voy a pararme en cada una de las etapas, prefiero pararme para no caer en lo anecdótico. Lo pueden leer del libro de Chavenato, están bien explicadas. Pueden consultar en internet, ver alguna película también que hay dando vuelta por YouTube sobre la experiencia de Elton Mayo y en la Western Electric Company. Lo cierto es que a partir de este trabajo, que tiene su origen en el rendimiento más orientado, apuntado a condiciones meramente de trabajo propias de las escuelas clásicas del Taylorismo, del Fayolismo, bueno, empiezan a aparecer conclusiones que la verdad son disruptivas y cambian el paradigma. Se pasa de una visión mecanicista de las empresas, de una concepción mecanicista incluso del recurso humano, como decíamos el otro día, a una visión más social, a una visión más completa del trabajador, ¿no? de todo el ambiente laboral y particularmente del trabajador. Bueno, ¿cuáles son estos aportes entonces, las corrientes humanísticas que surgen de estos estudios? Los estudios, las 4 etapas rápidamente. El primero es que van jugando sobre cambios en iluminación, van jugando sobre, cambiando a los grupos experimentales, les van cambiando las condiciones de trabajo, la ventilación, el lugar de trabajo, y no logran encontrar claramente una relación directa entre estos cambios ambientales, entre comillas, y la productividad. Esa es la primera. La segunda es que trabajan con un grupo de mujeres, 2 mujeres que eligen a 4 mujeres más en lo que se llama el cuadro de relays, y lo que ven ahí es que, bueno, que hay una mejora en los resultados, pero que hay, por ejemplo, normas que surgen del grupo, que empieza a haber como un clima grupal, como normas y conformidad de formar parte de ese grupo experimental que, bueno, desorientan a los investigadores, ¿no? O sea, como que hay algo más que ponerles un objetivo, una norma y que la cumplan y ya. Algo importante es, en esta tercera etapa, es una encuesta muy grande que se hizo a todos los operarios y trabajadores de la empresa, porque aparece la queja, aparece la posibilidad de que el trabajador exprese una opinión sobre cómo está trabajando, sobre la relación con sus superiores, sobre, en definitiva, distintos aspectos que abordó esa entrevista. Y una cuarta etapa que concluye en que hay una estructura formal en la empresa, por supuesto, pero hay también una estructura informal que surge del comportamiento del grupo, ¿no? El grupo se comportaba más que todo como un grupo de amigos, y bueno, se divertían en la tarea, y esto les daba también motivación. Básicamente esto son una peinada muy rápida de cada una de las 4 etapas que se hicieron estos estudios. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones entonces de estas corrientes humanísticas? Básicamente que el trabajo es considerado una actividad grupal. El trabajo deja de ser considerado, como explicaba Taylor, bueno, es una justa individual, cada uno hace su trabajo y se va a su casa. No, bueno, el trabajo es un ambiente, un ámbito de sociabilización social, y que esto también tiene impacto en el rendimiento final. Entonces, no es lo mismo para una persona estar bien o estar mal en el trabajo, no es lo mismo estar bien o estar mal con compañeros de trabajo, no es lo mismo estar solo que estar en grupos. Hay ahí un reconocimiento
lo importante de lo social en la productividad, ¿no? Pasa lo mismo en este segundo punto que marco acá, que es el nivel de producción. Bueno, en definitiva, depende también de normas del grupo. El grupo, acuérdense esa idea que tenía Taylor en sus hipótesis metodológicas, de que era muy probable que si la persona, los dos, lograban resultados dispares, se les pagaba lo mismo, el que menos trabajaba difícilmente trabaje más. Lo que iba a pasar es que el que trabajaba más iba a pasar a trabajar menos, ¿no? Entonces, por eso él va al rendimiento individual y él va al estándar individual. Ahora, y a la remuneración como pieza producida, como previo al trabajo, no como premio, como remuneración por el desempeño individual. Acá lo que se ve sí que hay normas que el grupo fija, normas informales, que se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces esos grupos experimentales que se armaban tenían sus propias normas de comportamiento. Entonces, si les decían que tenían que producir tanto, bueno, al final producían otra cantidad, pero estaban satisfechos entre ellos. Ya no era bien mirado aquel que salía o se escapaba de las normas del comportamiento del grupo. Además de comprobar que el ser humano, por ser un ser humano, y por más que esté en el trabajo, también tiene necesidades morales y afectivas, ¿no? Como decimos vulgarmente, cuando uno está en la gestión de cualquier organización, bueno, que no todo es racionalidad, que también no es todo cabeza, que también tenemos corazón, que también tenés sentimientos, y bueno, esto nos pasa a todos en nuestros ámbitos de trabajo, ¿no? Por más que en algunos no se note, pero esto es lo que pasa. Entonces, uno no puede estar ajeno a las problemáticas individuales o a los sentimientos que pasan por la vida de una persona que es 24 horas, no es nada más que mientras está en su casa, ni es nada más que mientras está en el trabajo. Bueno, aparece este punto entonces como un mayor desarrollo del primero. La productividad entonces no es algo que depende pura y exclusivamente de la luz, de la ventilación, del asiento, de la ergonometría de los asientos, de las mesas, de los instrumentos, del estudio de tiempos y movimientos, de las mejores herramientas, sino que ni siquiera del descanso, sino que es mucho más complejo la productividad, ¿no? Y la productividad también está modelada por las normas informales que salen del grupo. Bueno, hay un rechazo a los trabajos simples y monótonos, por esto que les decía cuando hablamos de Taylorismo. Esto genera alienación, genera fatiga mental, esto quise decir, genera accidentes de trabajo, porque genera distracción, ¿no? Esto es cuando uno tiene una super especialización, hace durante tanto tiempo el mismo trabajo, que se distrae. ¿Por qué se distrae? Porque se confía. Y cuando se confía es cuando subestima la importancia de estar atento, y ahí es donde ocurren seguramente los accidentes de trabajo. Bueno, la aparición de esto, que es la queja, algo que era, nos parece hoy raro que esto aparezca como una novedad, pero realmente así lo era, ¿no? No había un ámbito en donde los trabajadores podían expresar sus opiniones, donde podían canalizar sus quejas. Es más, las quejas eran combatidas. Si repasan estos hechos históricos tan dramáticos que les cité hace un rato, bueno, todos en definitiva son producto de una protesta, de protestar por malas condiciones de trabajo. Bueno, y vuelven a aparecer entonces las normas de comportamiento de estos grupos informales como un aporte de estas corrientes humanísticas. Para ir terminando con esto, ¿cuáles son las principales diferencias entonces con la escuela clásica? Bueno, indudablemente, en lo que refiere a la concepción del hombre, hay una concepción del hombre-máquina, como decíamos en la primera reunión de Taylor. Esto es una síntesis, ¿no? Pero es una primera concepción del hombre-máquina versus el hombre-unidad, versus el hombre visto como algo mucho más completo que el ser visto como un recurso más de la producción. En lo que hace a la motivación, también la teoría de las relaciones humanas confirma que si bien la motivación, el incentivo económico es un determinante de la motivación, al menos no es el único. Uno puede discutir, hasta el día de hoy puede discutir si es el más importante o el menos importante. Hasta el día de hoy se discute si es el más importante o el menos importante. Lo que sí es seguro, y ya hay unanimidad al respecto, y es lo que agrega la teoría de las relaciones humanas, no es el único.
Entonces, que en épocas en donde de crisis económica pueden surgir otros factores, otros incentivos de la empresa para lograr un clima de trabajo, un buen clima de trabajo, ¿no? Entonces, la teoría de relaciones humanas opone a la concepción clásica del hombre económico, de la motivación solo lograda por incentivos económicos, una motivación al menos compleja, donde también juega lo personal, donde también juega lo afectivo, donde también juega el sentido de pertenencia a un grupo y demás. Concepción del individuo en la misma tónica. El individuo aislado, como marcaba hoy Sol, esa concepción del individuo en el objetivo individual, de cumplir ese objetivo, del voy, llego, hago mi tarea, no hablo con nadie porque me retraso, voy, hago mi tarea, me voy a mi casa, versus el individuo social, en donde el trabajo se transforma también en un elemento de sociabilización, y en un elemento de sociabilización que significa entonces, como nos significa en la educación, en cualquiera de los 4 niveles, significa el desarrollo personal. Entonces uno en el trabajo también va cultivando y va evolucionando en lo que refiere a su desarrollo personal, no solo el desarrollo laboral, conoce gente, conoce grupos y demás. Bueno, la concepción de la autoridad también tiene un planteo disruptivo, también se discute la concepción de la autoridad, desde una autoridad, de una concepción totalmente formalista de la autoridad, de la organización, de las funciones de la empresa, a una concepción de la autoridad mucho más compleja desde lo psicológico, compleja y completa desde lo sociológico, en el que también valora y reconoce la autoridad de un grupo, o sea, la autoridad informal, le llamaríamos nosotros, ¿verdad? Y un otro punto, creo que también es para analizarlo, que es la concepción de la relación individuo-empresa en lo que hace al conflicto, ¿no? Esto que decíamos aquí, el tema de la queja, bueno, la queja en definitiva surge como un espacio que descomprime conflicto, porque si ese espacio luego es atendido, indudablemente aparecen entonces canales formales que pone la propia empresa para canalizar los conflictos. La escuela clásica básicamente negaba la existencia del conflicto, ¿no? No tanto, quizás más esta es una visión más taylorista, ¿no? Negaba la existencia del conflicto, buscaba evitar el conflicto, negarlo. Mientras que en la teoría de las relaciones humanas hay una importancia del conflicto como un elemento movilizador y un movimiento de cambios sociales. Acá, chicos, lo que quiero aclarar es el concepto de conflicto. Lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de comportamiento, lo veremos por arriba, pero lo vamos a ver más adelante. En que conflicto no significa situaciones no deseadas para la organización. Una situación de conflicto es una situación problemática que tiene que ser resuelta. Cuando hay un conflicto laboral, es eso, es un conflicto laboral, hay desavenencias o no hay puntos de acuerdo en, por ejemplo, la remuneración del personal. Y ahí se genera un conflicto. Ese conflicto, depende de cómo se resuelve, puede ser un conflicto favorable o desfavorable para la organización. Pero depende de la resolución, no depende de la naturaleza del problema. Entonces, lo que aquí se ve en las relaciones humanas es la importancia de escuchar, de contener, de crear ámbitos dentro de la organización, formales de la organización, de escuchar a los trabajadores para poder de esta manera saber qué está pasando y eventualmente abordar a tiempo situaciones problemáticas para que no terminen en situaciones de conflicto no resueltos, en que esos conflictos que son latentes, que hay malestar latente, o sea que todavía no se vio, no apareció, que no se transformen ya en conflictos manifiestos y que generan, lógicamente, luego para resolverlos, generan mucho más esfuerzo y mucho más costo que cuando uno tiene la posibilidad de leer que hay una situación que subyace, una situación problemática, y que es siempre el mejor momento para abordarlo y solucionarlo que esperar a que eso estalle y se manifieste en una situación no deseada. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con el modelo de Mayo? ¿Algo que hayan...? Bueno, solo para terminar esto entonces, más allá de que después vengan las dudas, me acuerdo ahora de la propia evolución de estas teorías de las relaciones humanas, que marca un hito importante
en la primera mitad del siglo XIX, luego surgen distintas orientaciones, ¿no? Y como decíamos que había un crecimiento de la psicología y la sociología, surge una teoría de las relaciones, una teoría psicológica de las relaciones humanas, o sea, más centrada y pensada en el comportamiento individual, en la evolución del ser humano dentro de la empresa, desde una mirada de su comportamiento, y surge una teoría sociológica de las relaciones humanas que está más pensado en el comportamiento de los grupos. Cuando veamos motivación, veremos algunas teorías motivacionales que están basadas, lógicamente, en esta concepción de la psicología de las relaciones humanas. Estudios que al día de hoy continúan, ¿no? Esto es también, como dije con los clásicos, es una investigación y un estudio permanente de estas escuelas o teorías. ¿Dudas, aportes? ¿Alguien que haya leído algo y quiera aclararlo, ampliarlo o demás? Yo tenía una consulta en cuanto a la concepción de la autoridad. Sí. Si podemos ver de vuelta esto de la autoridad como fenómeno sociológico, en contraposición a lo que era la autoridad formal. Sí, lo que queremos decir acá, ustedes después, yo estos son palabras que utilizo como atajos para disparar el tema, ¿no? ¿Yo qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad, desde un concepto de autoridad formal, donde el que define la autoridad es el cargo, o sea, el que define la autoridad es la organización, es la empresa, donde hay una concepción del jefe como único elemento de autoridad, de una autoridad legal, que es la que de alguna manera es conferida por la organización, a un sistema más social, más sociológico de la autoridad, donde también el grupo termina siendo importante en la determinación del liderazgo. Esto, si querés, Lautaro, pensalo más en este gap, en esta brecha que hoy vemos entre el jefe como representante de la autoridad formal versus el líder como un representante del poder de la referencia, del poder referente, ¿no? Entonces, si bien veremos más adelante que no necesariamente tiene que estar encontradas esas dos posiciones, y decimos, y ahora lo vamos a ver en el modelo burocrático, pero acá empieza a vislumbrarse eso, que muchas veces quien detenta, a quien se le transfiere la autoridad, el poder formal, quien es el que posee la autoridad, muchas veces no es el único, al menos, no es la única señal de autoridad o de poder dentro de la organización, sino que el grupo, en esta concepción de la importancia del informal, en esta concepción del trabajo grupal, muchas veces también, siempre, más que muchas veces, descubre a un referente, que es el que se transforma en referente de ese grupo. Entonces se enfrentan dos visiones, el formalismo, la formalidad propia de quien posee ese poder legítimo que le da el lugar que ocupa en la empresa, versus el referente grupal, que no siempre es el mismo, y es ahí donde se producen situaciones de conflicto. Yo lo que digo es, lo que logra la teoría de las relaciones humanas es mostrar esto, es mostrar en que no siempre quien posee la autoridad formal es el único centro de poder que ocurre en una organización. ¿Te quedó claro? Muchas gracias, sí. No, al contrario. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Cómo están midiendo Sol, Mara y Lisandro el aburridómetro? ¿Cómo venimos? Y se empieza a elevar, pero va. Se empieza a elevar, ¿no? Y ya empiezan a preguntar cosas del trabajo práctico. Ah, están hueveando. Están hueveando. Ok. No porque sea una huevada lo que preguntan, con todo respeto. No, obvio, pero bueno. Está claro. Veo que el índice de participantes bajó muy poquito, así que están soportando el aburrimiento con un estoicismo que es admirable realmente. Bueno, a ver, Diego. No, mi consulta era si Elton Mayo abordaba eso de hablando de jefe versus líder, los líderes negativos y positivos. No me acuerdo o si lo estudiaban o si lo vi en otro lado. No tengo, la verdad que no tengo, sí indudablemente hace un enfoque sociológico, no sé si en esos términos, no sé en qué, no sé, realmente no lo sé, no sabría decirte con
con certeza si planteaba esto, ¿no? Más del líder negativo o el líder positivo. Yo creo que hay una... la respuesta es no lo sé. Creo que ahí lo que empieza a aflorar es una concepción, como le explicaba recién Lautaro, de algo, alguien, que se puede llamar líder, que se puede llamar poder de referencia, que se puede llamar poder del grupo, que contrapone, o que puede llegar a contraponer esta visión de la autoridad formal como poder institucionalizado, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo me animo a decir que ha surgido a partir de otros enfoques, y ahí yo me iría a la teoría de la organización, allá por 1960, para empezar a hablar de influencia, de liderazgo, más con una visión de liderazgo orientado a las tareas, liderazgo orientado a las personas, pero no sé si con el nombre liderazgo positivo o negativo, ¿no? No, lo que cuenta, cuando lean el capítulo, que yo lo estaba chusmeando por las dudas para no hablar de más, que él cuenta la experiencia de 3 jefes, uno que era, digamos, recalca la importancia que tiene el estilo del gerente, porque cuenta la experiencia de 3 jefes, uno que era más participativo, uno más autoritario, y cuenta los resultados que tuvo con cada uno. Por eso, digamos, capaz como conclusión o como aporte, resalta esto de la importancia que tiene la persona que lidera, el estilo que tiene el gerente que conduce, digamos, a los empleados. Sí, tengan en cuenta esto que dice Sol, completarlo con que Fayol también hablaba de eso. Ustedes no... Yo digo, acá también derribemos 2 mitos. Hay un primer mito que surge a veces de la lectura apresurada de algunos resúmenes, e incluso de algunos malos ejemplos dados por el docente, y me hago cargo, como que Taylor era malo y Fayol era regio, ¿no? Como que Fayol era un tipo más amplio, ¿no? Bueno, la verdad que nadie se detiene en esto porque no tiene ningún sentido analizarlo, ¿no? Yo creo que son 2 enfoques distintos, o que Mayo era genial porque se dio cuenta de estas cosas. Yo creo que estas cosas Fayol también las tenía en su radar. Repito, lo que estamos haciendo es analizar sus obras, lo que escribieron, un clima de época. Yo no creo que ni Taylor ni Fayol desconozcan estas cosas que fueron apareciendo con Elton Mayo. Lo que sí creo es que hay un clima de época, entonces hay cambios contextuales que van necesariamente cambiando también concepciones en la empresa y concepciones en los trabajadores en la empresa, ¿no? Esto no hay que personalizarlo, no hay que llevarlo a que uno era bueno, el otro era malo, el otro era regio, ¿no? Yo por eso insisto mucho en que hay que analizar el contexto para entender los fenómenos que ocurren, los fenómenos sociales que ocurren. Bueno, creo que está contestado, Diego. No con seguridad, pero está contestado. Más que todo por el aporte de Sol. Completamos entonces, al menos, ¿les parece que hagamos este planteo de este slide y después dejamos las características? Esto nos lleva 15 minutos más. Metámosle con todo, ya somos 69 participantes, entre que dije esto, acaba ahora 68 somos. Estamos en un countdown medio peligroso, pero bueno, vamos a meterle al final. Aparece el modelo burocrático de Weber. Otra advertencia que quiero hacerlos, como dice la teoría general de sistemas. El modelo burocrático de Weber no es un modelo administrativo, es básicamente un modelo sociológico. La burocracia es, en su concepción, un modelo sociológico. Weber es considerado uno de los sociólogos más importantes del siglo XIX, del siglo XX, él fallece en 1920. Deja una obra muy grande, muy prolífica en lo que hace a trabajos. Hay un libro, Economía y Sociedad, que es un libro muy pesado en términos de consideraciones sociológicas, además de otros libros que también posee, que son muy reconocidos. ¿Qué pasa? Empieza a haber dentro de la administración un movimiento que no se conforma con los aportes de los clásicos
por su excesiva rudeza, por su concepción mecanicista, ni tampoco se conforma del todo con los aportes de la teoría de las relaciones humanas, por su romanticismo, por su visión en considerar el trabajo casi tan importante o el mismo nivel que la diversión, como un elemento donde el trabajador va a divertirse. Bueno, como que quedan, como que hay una parte del pensamiento administrativo que queda atrapado en esto, sin poder salir. No me conforma la teoría clásica, no me conforma la teoría de las relaciones humanas, ni una ni otra asegura la eficiencia. Entonces empieza a haber una teoría llamada teoría estructuralista, que no importa sus concepciones, sí importa, pero no lo vamos a ver nosotros en detalle, que empieza a pensar y toma estos aportes del modelo burocrático de Weber en poder aplicarlo a las organizaciones. El enfoque de Weber es un enfoque básicamente sociológico que tiene un alto componente de racionalidad, o sea, es un modelo de sociedad racional, es un modelo de organización racional. Entonces, esta corriente, que son los estructuralistas, empiezan a pensar en que se pueden adoptar recomendaciones de este modelo de Weber sociológico y trasladarlo a la organización, en tanto y en cuanto, si Weber habla de una acción social, o sea, un grupo, una sociedad, un grupo de personas organizados, con líderes que los conducen, con comportamientos entre ellos, bueno, esto mismo se puede replicar en una organización, en donde una organización también es una sociedad organizada, acotada, por supuesto, es un colectivo, es una colectividad, y también tiene jerarquía y también tiene normas que cumplir. Entonces, bueno, ven algún tipo de coincidencia en este sentido, ¿no? Sumado, y cuando hablamos del estructuralismo, hablamos de los 50, básicamente, 1950, a mediados del siglo XX, a que ya hay organizaciones más grandes, organizaciones más complejas, y que empiezan a encontrar en la racionalidad quizás un buen continente para darle precisamente el contenido que estas teorías sociológicas aportan. Hacemos rápidamente un repaso, no es un repaso, un planteo de en qué consiste este modelo sociológico. Para estudiar en esto, lo que hay que saber es lo que Weber entiende como tipos de sociedad de la época y tipos de dominación, ¿no? Llamaba más que el tipo de sociedad de autoridad, Weber le llama tipos de dominación, ¿no? O sea, cómo se domina, cómo alguien, una persona, un grupo de personas, domina a un conjunto de personas que son precisamente los dominados, ¿no? Lo que Weber dice es, bueno, cualquier sociedad tiene un grupo que es el que domina a otro tipo de personas que son los dominados. Esto tienen que tenerlo claro para entender, en definitiva, la lógica de cómo se traslada esto a las organizaciones, ¿no? E identifica tres tipos de sociedades, de grupos de naturaleza tradicional o sociedades tradicionales, grupos de sociedades propias de sociedades carismáticas y grupos propios de sociedades legales o sociedades racionales o sociedades burocráticas. La sociedad tradicional es una sociedad conservadora, es una sociedad que sus preceptos se mantienen en las costumbres y en las tradiciones, en donde la concepción de las cosas se hacen porque siempre se hicieron de una determinada manera, están en gran parte observadas en este tipo de sociedad, y él pone como ejemplo, lógicamente, las monarquías, ¿no? Estas sociedades monárquicas, estos reinados de siglos y siglos de evolución, en donde las normas siguen siendo las mismas. Fíjense que hasta el día de hoy hay monarquías que siguen con las mismas, manejándose con las mismas normas.
en lo que refiere a no solo a comportamientos, sino también a normas de sucesión y demás. Entonces, muy tradicionales, muy tradicionalistas, muy conservadoras. Hay otras sociedades más en ebullición, más de cambios producto de liderazgos carismáticos, de revoluciones. Entiendan un mundo fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Donde había muy pocas democracias modernas como las que conocemos hoy. Solo para poner ejemplo de los países centrales, quizás Francia era aquella que se manejaba con regímenes más de democracias modernas, aunque pasó después de la Revolución Francesa, también pasó por periodos de emperadores o pasó por hasta por vuelta a la monarquía. O sea, es una sociedad muy inestable desde lo geopolítico. Entonces, hay toda una sociedad que está permanentemente, está en acomodamiento, y este acomodamiento son periodos muy de cambios, en donde hay líderes personales, personalistas, autoritarios, casi místicos, religiosos, que son los que generan las condiciones para esas sociedades Weber carismáticas. Y después hay las grandes, el propio Weber llama las democracias modernas, en donde lo que rige es un ordenamiento social que está conducido por un conjunto de leyes, ¿sí? de leyes racionalmente establecidas, de fines racionalmente establecidos, de objetivos racionalmente establecidos, que son los que permiten que esas sociedades se organicen. Entonces, para llamarlo de alguna manera y sintetizarlo, sociedades donde la tradición y el conservadurismo juega un papel importante, las llamamos sociedades tradicionales, lo carismático, donde la inestabilidad de los regímenes autoritarios, individualistas, místicos, llama Weber, son los que predominan, y regímenes más de tipo más parecidos a una sociedad moderna, en donde hay normativas, en donde hay leyes que son aceptadas por todos y que en definitiva son los que generan las condiciones para que esas sociedades se desarrollen. En este sentido es donde, dice Weber, aparecen distintos tipos de dominación, distintos tipos de autoridad. A la sociedad tradicional le corresponde autoridad tradicional, a la sociedad carismática una autoridad carismática, a la sociedad legal o burocrática racional le corresponde una autoridad legal o burocrática o racional. ¿Cómo se explica esta idea de autoridad de Weber? Bueno, autoridad para Weber es el poder institucionalizado, es el poder legalizado, es lo que le da, y aparece el concepto de legitimación. ¿Qué es la legitimación? Es lo que legitima el poder de una persona. Entonces, en una monarquía, en la sucesión, y si repasamos a la historia de los zares rusos, por ejemplo, que tuvieron hasta 1917, desde el 1200 a 1917, 8 siglos, 6 siglos, 7 siglos, que aparecen los zares. Bueno, lo que hacen es, hay un régimen de sucesión en el cual se moría un zar, y pasaba lo mismo cualquier otra monarquía, y según el régimen hereditario que había, automáticamente el hijo varón o el primogénito era el que tomaba el poder, y muerto el rey, viva el rey. O sea, moría el rey y ya el niño, aunque sea el adolescente o el mayor, no importa, pero ya se le confería todo el mismo poder que tenía el rey. Entonces, y esto era ¿por qué? Bueno, porque eran así las tradiciones. Entonces se trasladaba automáticamente de un rey a otro todo el poder. Lógicamente, Weber decía, esto es muy inestable, esto es al menos irracional, ¿no? Pasaba lo mismo en el carismático. En la sociedad carismática, la autoridad carismática es una autoridad que está basada más en características personales que en un marco normativo o en las tradiciones. Esto también es una autoridad inestable, ¿no? Porque depende de una persona, depende o de cuestiones místicas o de cuestiones religiosas, pero no hay un marco, un sostén, una malla sólida que sostenga esta autoridad. Según Weber, el más sólido en este sentido es precisamente la autoridad de las normas, la autoridad legal,
la autoridad racional, la autoridad burocrática. Es ese marco normativo que es el que le da sustentabilidad, le da sostenibilidad a las condiciones que se dan dentro de una sociedad organizada. ¿No? Entonces aparecen las constituciones, la Constitución Nacional, aparecen las cartas magnas en los países, aparece la legislación, o sea, todo lo que está aceptado por esa sociedad como un modelo de autoridad. Y es la ley o es la Constitución la que decide cómo tiene que ser un presidente, qué funciones tiene, cómo se elige, y cómo es el poder legislativo, el poder, bueno, lo que tenemos hoy, ¿no? En definitiva, cuántos poderes hay, cuáles son los niveles, etc. Entonces, les decía, y con esto voy terminando, hay un poder legítimo, que es la autoridad. Vamos a desagregar esas dos palabras. ¿Qué es el poder para Weber? Algo les decía también cuando dimos centros de poder, es la probabilidad de que una orden determinada sea obedecida, aún ante tipos de resistencia que haya. O sea que el poder no es una cuestión, perdón, dice Weber, es una cuestión amorfa. ¿Por qué? Bueno, porque depende de muchas circunstancias, que pueden incluso ir cambiando. El poder es la probabilidad. Uno tiene mucho poder cuando tiene mucha probabilidad de que sus órdenes sean obedecidas. Y tiene poco poder cuando tiene poca probabilidad de que sus órdenes sean obedecidas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién le da ese poder? ¿Quién le confiere ese poder? Bueno, dependiendo del tipo de sociedad. En la tradición, en la carismática, las características personales, en la legal o burocrática, ese marco normativo, racional, esa escogencia racional de medios para alcanzar los fines. Eso es lo que le confiere este poder. La legitimación es el motivo por el cual los dominados aceptan ese poder. Por eso es un poder legítimo, es un poder legitimado. ¿Cuál es el motivo que aceptan en la tradicional? Es la tradición. El pueblo se moría al rey y ya reconocía al otro rey, y había grandes fiestas y gran alegría, por otro lado, porque había un nuevo rey. En la carismática, el reconocimiento, la legitimación está porque se reconoce en esa persona características personalistas que le confieren el poder. Y en la legal o burocrática, el poder, la legitimación está porque el pueblo reconoce en esas normas el tejido que le da legitimidad al poder que detenta una persona o un grupo de personas. No sé si estoy siendo claro, estoy yendo muy rápido, entre que voy medio rápido siempre y están medio fundidos, capaz que terminan perdiéndose. ¿Queda alguna duda? No, el chat viene bien, clarísimo. Está fundido, el chat no... Clarísimo, ¿Clarísimo? buenísimo y con 2 bajas. Con 2 bajas, sí, de 68 a 66. Yo arranqué el 72 y el análisis. Pero se entendía muy bien, dice Estamos el casi en el Mati. 10%. Bueno, vamos a hacer una cosa, para no recargar demasiado no recargar la máquina demasiado hoy. Paramos acá. ¿Queda? ¿Ya tienen este slide, Sol, los chicos? Sí. ¿Ya lo compartimos? Este de escuelas no, así que si querés pasármelo y lo subimos. No debe haber habido muchos cambios con el del año pasado. Igual te lo paso, por si No, hice bueno, algún entonces cambio. lo veo, cualquier cosa te lo pido. Te diría que en principio no le metí mucha mano, así que si lo tenés, subilo directamente. Si lo suben y lo ven, fíjense, este slide es el que aparece después, que es un resumen de lo que acabo de explicar. Tráiganse eso leidito para el miércoles. Bien. ¿Está bien? Y este otro también, característica de la burocracia. No es que lean, no estoy diciendo que lean esto de acá, leanlo de Chavenato, pero vamos a hacer un cierre rápido de esto fundamentalmente, que es una síntesis de lo que expliqué recién, y ya de esto que es lo que nos interesa mucho, que es la traslación de este modelo burocrático a una burocracia, o sea, a una organización que tiene ese modelo. El otro tema que vamos a ver el miércoles, ya como introducción, esto nos va a llevar media hora, es plantear el proceso administrativo. O sea que ahí ya cambian de bibliografía, nos vamos de Chavenato, vamos a, no sé si está subido el libro de... Sí, está subido, igual ahora lo que voy a subir este slide tuyo, lo hago ahora si ya está todo el campus actualizado. Bien. No debemos nada. Y me fijo que el libro esté, pero estoy segura que está. El de Paolini está, que es lo mismo. Sí, sí.
ese libro. Y ya vayan leyendo de ahí el proceso administrativo en su conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas? Vayan teniendo en cuenta... La otra, sí, ¿Cómo? un montón de platos por el himno. Sí, 50 pesos. Cada uno. Sí, Ese no soy yo, no soy yo ese. Aclaro por las dudas. Le queda el micrófono abierto. Me apuntaron con la lapicerita de mis nenas, pero en esta no, salvo que sea